Hola Cookie Gamers, hoy os traemos Since Memories of the Starry Sky, que es una visual novel que ya os he hablado de ella, que es de acción y de aventura, donde tú encarnas a un personaje que sufre un accidente familiar y resulta que te encuentras a alguien que te dice que deberías haber muerto. Bueno, pues esta historia pasa en Japón. Veréis que la historia nos cuenta la historia del protagonista, cómo sufre pues unos dramas familiares y mientras que va rehaciendo su vida, pues va desenterrando pues unos misterios que tiene. Así que el juego es un juego casual, de acción, de aventura, que nos ha ofrecido PicCube Games, pero es de Mages. Y os leo lo que dice la información en Steam, lo podéis encontrar también en Switch. Dice, afectado por la muerte de su hermano, Junia topa con una chica que le dice, deberías haber sido tú quien muriera, asediado por su trágico pasado, pero rodeado de quienes quieren ayudarle, Junya empieza a reformar una mansión, una tarea que no puede abordar solo. Sí, veréis que hay un poquito de romance, pero sobre todo humor, aventura, es lo que os encontraréis aquí. Y dice, vuelve a la aclamada serie Off 10 años después de la serie original, llega una emotiva historia de pena, amistad, misterio con una ambientación moderna. Junja Musimoto, un universitario que llora la pérdida de su hermano en un trágico accidente, hace tan solo un año se encuentra con una misteriosa chica que le dice que debería haber muerto, pero luego esta mujer desaparece. Así que vamos a ponernos esta aquí de fondo. Abrumado por el peso de estas aterradoras palabras junto con los recuerdos de su hermano, Junya acaba participando en un proyecto inspirado junto a Chihaya Hoyo, su amiga de la infancia. La mansión Hoyo, una casa tradicional japonesa, necesita una reforma y es el primer gran trabajo que emprenderá Junya, pero no puede hacerlo solo. Así que vas a descubrir un misterio mientras reconstruyes la mansión. Habrá un enmarañado pasado, habrá una verdad oculta en la muerte de tu hermano y habrán un montón de rutas que se diversifican aquí. Como cualquier visual novel, nos cuenta, exploran distintas rutas de los personajes mientras cultiva relaciones nuevas y existentes con 5 heroínas, que son Chihaya, Hinata, Chunju, Yuriko, Azusa. Diseños de los personajes de U35, que es muy famoso en el mundo anime y japonés. Historia memorable escrito por Yukasa Tsuchiya, Hiro Akizuki, Ryo Izumi, de Kokoro, Moe Gunyu y Chiyo Yakazu, cuyos créditos incluyen a juegos como Steins Gate, Fate Zero y la serie de Atelier. Así que hay un elenco muy importante de creadores. Los personajes está doblado del japonés al inglés. Y lo que nos pasa con estos juegos es que no están en castellano, así que yo os voy a hacer la traducción simultánea. ¿Sí? Espero que lo disfrutéis y nos daremos nuestras primeras valoraciones en cuanto acabemos de jugar unos 20 minutos para hacernos una idea. Es cuando el copyright me pega un zap. La música es papísima. También de... La música es de Takeshi Abo, conocido por Steingate, Chaos Head y la serie de Memories of, que ha producido una banda sonora que transforma la novela en una experiencia cinematográfica. Y es verdad.
Vamos al lío. Let's go, let's go. Uy, no tengo la luz. Press to start. Press. ¿No me va? Espera que no me localiza. Ni el mouse. No me fastidies que no funciona con el este. A ver. Empezamos, ¿eh? Es con el táctil, chicos. Funciona con el táctil. Funciona con la Steam Deck táctil. Pues a ver cómo nos lo montamos. Para que no se me vaya al carajo. Ok. Todo pasa desde el día de las memorias de aquel día. ¿Es una promesa? Tengo que ir dando hacia la Steam Deck. ¿No tienes hambre? Entonces... Es un trabajo fácil. Te iba a dejar hoy que te reunieras con el cliente. Yo... Sí, me parece bien. Pero, ¿quiénes son? ¿Y qué tipo de trabajo me ofreces? O sea, no sé si estará muy alto, lo voy a bajar un poco, ¿vale? Yo tenía un pecado que me atormentaba. Quédate aquí. ¿De qué estás hablando? Me voy contigo. Espera. Espérame, hermano. El mando no sirve de nada. No ponía que funcionaba el mando de Xbox. Sí, no le va bien. Espérame. Le estoy dando al táctil, a la Steam Deck. Lloré por mi vida. Y también por el paisaje que me espera. Y fui direccionado a... ¿Qué? Una cara muy familiar me miró. Y con la respiración en mi garganta, vi mi cara de tonto en sus ojos. Oh, estás despierto. ¿Qué? What? ¿Qué? ¿Qué? Eso no lo tendría que estar diciendo, señor Junya. O Junya. Sí, sí. Dice, de repente me dio una sonrisa y su pelo se movió al lado. Dice, me pareció todo muy strinking, que no sé qué es lo que es strinking. A ver, vamos a ver qué es strinking. Strinking. Traducción. Llamativo, llamativo. Y solo me ayudó a salir de mí slumber, que es pesadumbre, sueño. ¿Aún estás medio dormido, Junya? ¿Sabes quién soy? Eres Chihaya. Sí. Parece que estás actuando un poco raro. Se rió. Cierto, soy Chihaya Hoyo. Chihaya, ¿dónde estamos?
Esta es la academia que atendemos. Y tú eres Junya Musimoto, mi amigo de la infancia. ¿Ya no te acuerdas? Ah, somos amigos de la infancia. Tiene una amnesia total este hombre. Ah, finalmente he vuelto a la realidad después de estar atrapado en un sueño. Chihaya. Es cierto. ¿Recuerdas quién es esta chica? Y nadie apuntó a la chica de al lado. También sabía quién era esa chica. Es Hinata. Hinata Ise. Correcto. Gracias. Gracias a Dios que te acuerdas. Parece que estás completamente despierto. Dice, si te hubieras equivocado, te hubiera puesto spray de agua, me hubieras dado la oportunidad de bañarte. Y les respondí con una sonrisa. Dice, no, la mejor manera de despertar a este príncipe es con un beso. Y Junya dice, ¿pero esto qué significa? Dice, yo solo necesitaba tu consejo y te vine a buscar. Y de repente me encontré a la bella durmiente durmiendo debajo de los árboles, que eras tú pegándote la siesta. Dice, no, creo que no soy la bella durmiente. Y de repente lo dije con un bostezo y me entró sueño. ¡Wow! Eso ha sido un buen bostezo. Lo siento. Es que he estado toda la noche trabajando. ¿En qué? ¿Así? ¿Estás bien? Parecía preocupado y se acercó hacia mí, pero... fended her off. ¿Qué es fended her off? Fend off. Ella se preocupó y se acercó a mí, pero yo me defendí echándola para atrás con cuidado. No importa cuánto nos hayamos sido de amigos desde años, pero igualmente me parecía muy poco educado un hombre y una mujer estar tan cerca. Sí, Chihaya siempre ha sido terrible invadiendo mi espacio personal. Ya me había acostumbrado, pero... Y la Hinata se pone celosa. Sí, estaría mal que la gente hablara mal de nuestra estimada Chihaya. Y a Chihaya le importaba un pimiento porque siempre seguía tratándome igual. Chihaya y yo nos conocimos desde que vamos a Parvulitos. En ese momento ella no entendía que era una mujer de alta sociedad o una niña de alta sociedad y que estábamos en diferentes estatutos sociales. Y su familia, la familia Hoyo Sumisora, era muy reputada en la ciudad. El padre de Chihaya era un político local en activo y su abuelo alguna vez había estado en posición similar, que hacían que toda la línea sucesora pues fuera muy prestigiosa. Era seguro pensar que una mujer refinada como Chihaya no fuera tan perfecta, ya que pertenecía a una familia tan increíble. Ella siempre intentaba ocultar este estatus social delante de la gente, pero aunque quisiera no podía.
nosotros éramos amigos, aunque yo hubiera estado crecido en una familia normal. Era muy raro que yo me pudiera relacionar con alguien como Chihaya. Y la gente en la universidad incluso chafardeaba sobre el tema. Y me dice Chihaya, ¿estás bien? ¿Quieres descansar un poquito más? Estábamos sencillamente hablando con una amiga. Chihaya-sama dice, deja de tratarle tan bien. Hinata. Parecía que Chihaya quería para seguir hablando, pero Hinata inmediatamente movió su atención hacia mí y continuó. Y me dijo, Junya, durante el trabajo tienes que cuidar mejor de ti mismo. Y además, ya sabías que trabajar en temas manuales, en la obra, supongo, y además asistir a clases iba a ser difícil, como diciendo, deja de quejarte, o broncas esta mujer, ¿no? Deja de quejarte, ya sabías que iba a ser difícil de compatibilizar con tus estudios. Pero el pobre no se está quejando, sencillamente tiene sueño. Dice, bueno, ahora no te puedes arrepentir, tienes que acabar hasta el final. Supongo que tanto los estudios como lo de la obra. Dice, parecía que me estaba pegando la bronca una profesora o un pariente. Pero en realidad esta mujer tenía toda la razón del mundo, así que no podía más que aceptarlo. Haya, sí, es que tienes toda la razón, Hinata-san. Por favor, deja de reírte de mí. Hinata miró como un poquito avergonzada y de repente recompuso su postura. Además, Junya-san. Además, dijiste que estás toda la noche despierto. Entonces, asumo que no estabas en el trabajo. Impresionante, Hinata. Así que fui pillado. ¿En serio? Dice, el autor favorito de Junya justo esta noche ha sacado su último libro de novela. Oh, lo entiendo. Así que las dos me conocían súper bien. Me he quedado toda la noche leyendo. Es que nos conocemos desde pequeños. Sí, nuestras familias también han estado juntas durante 15 años. Y empezamos a mirarnos como buenos amigos que somos. Habíamos estado juntos desde pequeños. Como alguien que se asocia a la familia Ojojo, espero que Junya-san sea un poquito más responsable. Esta era la frase típica que me hacía Hinata cuando me pegaba el sermón. Así que ahora le voy a cambiar el tema, le digo. Así que necesitabais hablar, ¿no? ¿A mí o a Suigendo? Sí, un poco, a ambos. Dice, pero igual voy a ir a preguntarle a Suigendo si me hace un favor. Dice, bueno, entonces en vez de repetirnos 2 veces, vamos a hablar con mi hermano. Oh no, aún estaba bajo la influencia del sueño. Y las dos expresiones se
Se ruborizaron las dos chicas. No, lo siento. Lo siento. Necesitamos trabajar y nos veremos... Y necesito quedar con Jin-san. En realidad no tenía que hacer nada de eso, pero no quería que vieran lo patético que soy. ¿Por qué? Porque nombra a mi hermano cuando mi hermano está muerto. Dice, mientras que esto no sea urgente, ¿podemos tomar esta conversación en otro momento? Por supuesto, por favor. Prioriza tu trabajo. Dice, sí, si tienes trabajo, por favor, continúa. Perfecto, pues me tengo que ir, me voy. Y aunque estaba muy satisfecho y agradecido, empecé a correr. Dice, estoy preguntándome si Junya estaba soñando con su hermano. Pues muy probablemente. Ha pasado solo un año. ¿Ya ha pasado un año? Sí, Hinata. Dice, creo que me he aguantado bien el tipo, pero ¿cómo mira parecía mi cara? No te tendrías que preocupar, no te preocupes. Eres incapaz de no mostrar tus emociones. ¿Qué quieres decir? Además, Junya sabe perfectamente cómo te sientes sin mirar tu cara. ¿En serio? ¿Qué significa eso? Vámonos. Nuestro tío nos está esperando. No es justo que no le dé más información. Le dice esto y la deja loca. Y aquí empieza la historia de Since Memories. Quick save. He quedado con Jin-san y hemos conducido a trabajar en el coche de la compañía Suigendo. ¿Suigendo? Era la tienda que la familia Muzimoto operábamos. Jin-san era uno de los trabajadores. Ha trabajado para Suigendo desde que puedo acordarme, pero no sé cuántos años porque he perdido la cuenta. Era prácticamente miembro de esa familia ahora ya. Oh. Dice, ya estoy contando las horas. El día de hoy va a ser muy similar a otros días. Oh, eso va a ser un poco vago, ¿no? Dame más información del día. Nuestro cliente, Uto, de Zaimokuza... Sí, continúa. Básicamente, trabajando para la tienda de Suigendo, teníamos que hacer de todo. Bueno, normalmente era trabajo físico, a decorar, a arreglar, a traer material, hacíamos un poco de todo. Y para la gente residente hacíamos también trabajos así puntuales, pero había algunas excepciones. Estaba en el tercer año de carrera, así que mi primera ocupación era la de estudiar, aunque como era parte de la familia también trabajaba durante un poquito de mi día. Estoy tan feliz que haga buen día, porque imaginaros el trabajo con lluvia. Jin-san tenía razón. Trabajar con los cielos despejados molaba muchísimo más. Con Jin-san a las ruedas o al volante.
tenía que estar en el asiento del copiloto dándome tumbos por la manera de conducir de mi hermano. Y nada, entre que no había dormido mucho y encima que no era muy estable, parecía que estuviera en un cochecito de bebé. Dice, aunque es muy raro, el Jin le dice al Jun, es muy raro que hayas llegado tarde, no es típico de ti. Y me miró mi hermano de reojo. Y le dije, es que me he levantado tarde por leer un libro. Dice, no me lo creo. Y se han apostado una bebida después del trabajo. Dice, ¿cómo? Nada. Estamos ahí en 20 minutos, así que te puedes descansar un ratito ahora porque tardamos 20 minutos. No, está bien. Y de repente, después de la luz roja en la intersección, nos paramos en un semáforo y Jin pone el intermitente de la derecha. Dice, Jin-san, esta es la dirección incorrecta. ¿Qué? Dice que no vamos a la derecha. Ah. Oh, es que estoy pensando en irme a la costa. Jin-san. Y me lo miré como si fuera en broma. De acuerdo. Vamos a tomar la ruta de la montaña entonces. Y cuando la luz se puso verde, fuimos a la izquierda. Y había una ruta muy larga por la montaña. Oh, lo siento que sea tan peliagudo. Nada, no te preocupes. Estoy bien, ¿ok? Mucha gente dice que no está bien y tú siempre dices que estás bien. Y de repente Jin-san murmuró para sí mismo. Ha pasado un año, ¿no? Sí. Un año ha pasado desde la muerte de mi hermano mayor, Takaya Muzimoto, quien murió en un accidente de tráfico. Él era 7 años mayor que yo y todo el mundo lo miraba con respeto. Sí, Takaya era mi hermano mayor y el héroe de todo el mundo. Aunque podía ser un poco estricto a veces, era muy bondadoso, era una persona con la que podías contar y que siempre te daba una mano cuando alguien lo necesitaba. No es mentira decir que podía hacerse amigo de cualquier persona. Era esa persona tan genuina. Takaya realmente era como el centro de cualquier grupo. Si estabas con amigos o gente local en un bar o lo que fuera. Igual lo podía llamar como el facilitador. Takaya era siempre la mejor persona para hacer conexión con la gente y hacer que todo el mundo pues trabajara al unísono o se uniera. Esa es la persona que Takaya era. Y la gente siempre estaba tan feliz de estar a su lado. Nunca dejé de respetarlo, ¿no? De adorarlo. Sobre todo cuando yo era más pequeño. Y siempre pensaba, los héroes existen y ese es mi hermano mayor. Esa es la impresión que a mí me daba o yo tenía de él. Y así que empecé a ver las cosas como realmente eran. Mis diferencias con Takaya. Aunque éramos hermanos, no podíamos ser más diferentes. No tenía su personalidad ni atraía a los demás. Él podía ser bueno a la gente. Yo podía ser bueno a la gente, pero no los atraía hacia mí. A diferencia de él, yo no era el sol. No me iba nada bien a mí.
Yo no era el centro de atención. Siempre hay algo en lo que eres bueno. Y yo aún tenía que encontrar lo que era bueno para mí. Siempre me decía, tienes que conectar con gente y te ayudarán a ser mejor de lo que tú eres por ti mismo. Alguna vez Takaya me dijo, no es un concepto muy difícil de entender. No puedo ser como Takaya. Hey, Jun. Me dice, sí, lo siento. ¿Por qué te estás disculpando, Jin-san? Digo, porque todo lo que dices ha sido cierto. Solo ha pasado un año. Cierto. Y nuestra conversación ahí se quedó. Y nos fuimos por la montaña sin parar. ¿Qué vamos a hacer en la montaña? Aquí empieza la historieta. Bueno, chiquis, vamos a ver ahora cómo avanza esto. Cliente, sí. Hola. Hablamos ayer por teléfono. Somos de la empresa Suigendo. Sí, sí. Estaré ahí ahora mismo. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí, chicas mías. Porque si no nos enrollaremos con la historieta y yo creo que con esto ya nos podemos hacer una idea de cómo es el juego y qué tipo de tono tiene. Confirmar. Bueno. Para todos los amantes de las visual novel que conocieran la historia de los Memory of que yo no, la serie de anime, esta historia os va a encantar, del protagonista, donde nos explica un poco la historia antecedente de su familia, de las diferentes personas que han ido apareciendo, del trabajo que hace actualmente, y está intentando sobrellevar la muerte de su hermano. Y por lo visto aún no hemos llegado al punto del misterio donde nos cruzamos con alguien que nos dice que yo debería ser la persona muerta, yo siendo el protagonista él, y donde nos tenemos que poner a construir una mansión que nos han dado como trabajo en la empresa en la que trabajo. Entonces yo creo que ahí todo se mezcla un poco, descubriremos algún misterio. Por lo visto las chicas que estamos viendo son un poco heroínas y no sé si tienen poderes o sencillamente es una historia personal y narrativa, pero me da la sensación que como hablan de heroínas, algo mágico y poderoso de ciencia ficción tiene que pasar aquí. Así que nada, nos quedaremos con la intriga, seguiremos jugando al Since Memories of en privado. Yo recomiendo mucho, me ha atrapado la historia, la banda sonora y el arte me ha gustado mucho. Lo único que el juego está en inglés, así que para todos aquellos que os gustan las visual novel, pero el idioma va a ser un poco obstáculo, pues nada, ojalá que haya alguna traducción de fan club o demás que nos puedan hacer, porque la gente de PicCube Games nos suele traducirlo y a día de hoy este juego ha salido en físico y ya también sin ningún parche en español, a no ser que en un futuro pues les dé por ponerlo, ahora mismo no lo hay. Así que nada, cookies, sin más, si os ha gustado este vídeo del gameplay, podéis ver el review que os hice también en YouTube. Os dejaré el vídeo aquí pineado también, por si lo queréis ver y ver un poquito más la valoración final que os hago. Pero nada, encomendaros para el próximo vídeo, si no nos podemos ver cada día a las 9 en Twitch con mi marido Tony. Y nada, ya tenéis un juego más para vuestra recomendación de visual novel. Nos vemos en el próximo vídeo y como siempre muchas gracias por acompañarme. Chao, que paséis buen fin de semana o buena semana si me veis entre semana. Aquí estaremos.